la satisfacción de que vuelva y que vuelva rápido antes que se la coma la inflación. La inflación que, digamos, al contrario de lo que muchos pensaban o el gobierno esperaba, que estuviera por debajo de 4, no lo estuvo y fue mayor que la de julio, inclusive. Bueno, ¿qué significa esta inflación? ¿Qué podemos hacer? Luciana Salcedo, contame dónde y con quién estás. ¿Cómo está, Juan Pablo? Sí. Bueno, estamos aquí en lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y estamos acompañados por Agustina Huespe, economista, para que nos cuente, nos traduzca un poco. Estamos hablando de un 4,2% de inflación. ¿Qué es lo que significa? ¿No es la cifra esperada? Sí, efectivamente, bueno, se dio a conocer hoy la cifra del INDEC, un 4,2%, como decís vos, que es similar si comparamos con la cifra de mayo. En mayo también se registró un 4,2% mensual de inflación, pero con una particularidad. En mayo veníamos con una inflación de abril del 8,8%, es decir, que la reducción fue muy importante. Acá en este caso tenemos en agosto una inflación del 4,2%, pero veníamos en julio con una inflación del 4%. Entonces, el gobierno, por un lado, estaba esperando reducir, digamos, disminuir un poco o bajar el piso de ese 4%, y no solo el gobierno, sino que también las principales consultoras privadas, a través del relevamiento de expectativas de mercado que lanza el Banco Central, también habían estimado un 3,8%, un 3,9% de inflación. Pero bueno, se dio a conocer hoy y no se pudo perforar el piso del 4%. ¿Cuáles fueron los sectores en este caso que traccionaron este incremento? Bueno, efectivamente, si comparamos con el mes anterior puede ser una mala noticia, entre comillas, porque si vemos el mes de julio, que teníamos un 4% de inflación, los principales aumentos o rubros estuvieron en recreación, cultura, restaurantes, hoteles, que es, digamos, es común por el tema estacional de julio, es decir, las vacaciones y demás. En cambio, en este caso, los rubros de mayor incremento estuvieron liderados por vivienda, agua, electricidad, y volvió a aparecer educación y transporte como uno de los principales rubros que estuvieron por encima del promedio. ¿Qué es lo que se espera para los próximos meses? Bueno, para los próximos meses sí se espera una disminución. A ver, las principales consultoras más importantes estuvieron estimando para septiembre una inflación núcleo del 3,5% y una inflación IPC general de un 3,6 y un 3,7%. Hay que ver si se va a cumplir, pero sí esperan una reducción del piso del 4%, recordando siempre que tenemos el límite, si se quiere, del crawling peg del 2%, es decir, que va a estar entre el 2 y el 4%, el rango ese, digamos. Vamos al supermercado, hacemos las compras, pagamos los servicios, las cuotas de la escuela, los alimentos y demás. Nos sobra algo de dinero. ¿En qué lo podemos invertir? Bueno, siempre se recomienda un poco variar, digamos, las opciones del dinero extra, si se quiere, el ahorro, y sí podemos mantener dinero en dólares, que es por ahí la moneda fuerte con la que ahorran los argentinos, y siempre también se recomienda invertir en los instrumentos de renta fija, que pueden ser los bonos, que son los títulos públicos, digamos, del Estado, las obligaciones negociables, que es similar pero de las empresas, y bueno, ya teniendo un poco cubierto eso, también están las opciones de renta variable, que pueden ser acciones de ciertas empresas o CDR también, que son ciertas como acciones de empresas que cotizan en el exterior. Siempre lo importante entonces diversificar todas las inversiones que podamos hacer y no centrarnos solamente en una, al margen de que quizás el dinero no sea tanto. Exactamente, siempre lo importante es diversificar un poco y siempre, bueno, resguardar un poco el valor de la moneda, porque bueno, como argentinos estamos un poco acostumbrados a esta inflación crónica que no para, y hasta tanto no se controlen las expectativas de inflación, que es eso que hace esta inercia inflacionaria, vamos a tener que resguardar sí o sí el valor de la moneda. ¿Por qué muchas veces lo que es la inflación no se traduce a los precios, ¿no? Porque en un momento disminuyó, pero los precios se seguían manteniendo. Bueno, porque hay que tener en cuenta en realidad que el IPC, primero, que es un promedio de una canasta de bienes, eso no significa que todos vayan a disminuir, sino que puede haber casos de bienes que aumenten, otros que disminuyen, depende la cuantía también, entonces hay que tener en cuenta todas esas situaciones y también, como mencionaba anteriormente, la estacionalidad, digamos, en qué mes estamos y qué es lo que está sucediendo para que eso repercuta en el IPC. ¿Vamos en camino a una economía estable o no? Bueno, para eso hay que analizar varias variables, digamos, no solo el índice de los precios o la inflación en ese sentido, sino también, bueno, el nivel de actividad, el desempleo, también el tema del dólar que siempre influye en la Argentina. En términos de nivel de actividad,
todavía se está estabilizando la economía, digamos, se está ordenando macroeconómicamente, pero recién para 2025 se ve una recuperación económica. Lo mismo pasa con el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Entonces, por ahora en estos meses del gobierno se quiere ir a avanzar hacia una recuperación económica, pero recién se están ordenando las principales variables macroeconómicas. Siempre el gobierno tiene en cuenta que esto no repercuta a los precios, que es su principal bandera, si se quiere. Entonces está intentando ir moviendo punto por punto para que esto no se traduzca en los precios. Muchas gracias, Agustina, muy clara como siempre. Gracias a ustedes. La palabra entonces de la economista Agustina Huespe. Juan, entonces el tip para esta ocasión es diversificar entonces las inversiones, poco o mucho lo que tengamos, para tratar justamente de ganarle a la inflación, porque como decíamos, el porcentaje no se traduce en los precios cuando vamos al supermercado, que cada vez cuesta más, ¿no? Llenar el changuito, los servicios aumentan, entonces si nos queda algo, tratar de invertirlo para obtener algún tipo de ganancia. Sí, preocupa mucho lo que decía, ¿no? Que por ahí la inflación de julio estuvo traccionada por cuestiones prescindibles, si se quiere, esparcimiento, turismo, pero la de agosto, por cuestiones básicas. Crucemos los dedos que septiembre nos dé un alivio. A nosotros, al ciudadano y a todos los sectores, particularmente al comercio, que no puede trasladar a los precios porque no venden. De hecho, 10,5 de baja en las ventas durante agosto. En el comercio pega mucho y por transitividad pega en toda la gente. Este 4,2% traccionado por cuestiones básicas, insisto, ahí está un poco la preocupación, ¿no? Gracias, Luciana, gracias por ayudarnos a entender un poquito más dónde estamos parados. Gracias a vos, Juan, hasta mañana. Gracias.